Dios bendiga una vez más. Estamos por acá. Queremos transmitir una palabra muy poderosa de parte de Dios. La paz y la misericordia de Dios sean con ustedes una vez más. Y quiero hablarle acerca de los principios para una familia vivir una vida exitosa. Principios para una familia vivir una vida exitosa. Alabado sea Cristo. Y esto va a traer unas buenas enseñanzas para todos y cómo vivir esa vida exitosa familiar según la Escritura. Bueno, la Escritura relata que habla acerca de matrimonios y habla acerca de las relaciones entre dos parejas, de cómo tener una vida de principio exitosa aquí en la tierra. Dice Génesis 2, capítulo 24, que Dios le dijo al hombre: dejarás a padre y a madre y te unirás a tu mujer y se dan los dos una sola carne, es decir, los matrimonios. Es un matrimonio porque el hombre no podía estar solos, sino que es el diseño de Dios en la vida del hombre. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulos 18, versículo 22. Dice: el que haya esposas, halla el bien y alcanza benevolencia de Dios. El matrimonio familiar y de vivir una vida exitosa está ligado al matrimonio. ¿Por qué? Porque la vida exitosa de algunos principios en la Biblia es lo que va a traer éxito a tu vida matrimonial. Mi alma adora a nuestro Señor Jesucristo. Pero según las Escrituras, el que haya esposa, halla el bien y alcanza benevolencia de Dios. Alabado sea Cristo, porque la relación entre dos parejas es una relación a donde Dios hace un complemento, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento y son pensamientos de bien para las dos personas que se unen al matrimonio. Es algo conyugales entre dos personas. Mi alma adora a Cristo. Pero dice las Escrituras que habla acerca de matrimonios, ya que no existían iglesias y no existían asambleas, que habla de actas de decreto constitucionales de las asambleas, que hablas acerca de la carta magna de matrimonios familiares entre hijos, que los hijos están bajo el derecho del padre mientras los hijos se sometan al padre, o mientras los hijos vivan bajo las tutorías del padre. Los hijos se someten por medio de la acta de decretos constitucionales de las cartas magnas. Esos son mandamientos dados al padre para que el hijo que viva bajo las casas del padre o bajo los rudimentos del padre se someta al padre. Pero acerca de esta acta de decreto constitucional de las cartas magnas que habla de testimonios de los hijos de los padres de la familia, ahí vemos varios principios de cómo la familia tener una vida exitosa por medio de los mandamientos. Ahí está el mandamiento de Éxodo 20, versículos 12 en adelante. Honrarás a padre y a madre para que tus días sean prolongados sobre las tierras. Pero me gustaría desatar esos textos bíblicos y unirlos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, que le da una enseñanza más importante todavía en la vida matrimonial, como los hijos se someten bajo los derechos del padre. Dice Efesios 6:1: hijos, obedezcan a los padres y honrarás a padre y a madre para que tu día sea prolongado sobre la tierra. Es decir, que esos mandamientos con promesa y con derecho.
Alabado sea Cristo. Es un mandamiento con promesa y con derecho. Como los hijos están bajo el derecho de los padres y se someten a los padres por medio de la ley. Pero algo me conta que hay otra ley más que hallamos en el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículos 4, que habla de cómo tener, que ese mandamiento habla de una vida exitosa familiar dentro del hogar. Dice la escritura de Deuteronomios 6, 4. Óyeme Israel, a Jehová tu Padre, uno es. Le repetirá estos mandamientos a los hijos en la casa y en el camino donde vaya, que amarán al Señor con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y lo atará al cuello y lo llevará al interior de tu corazón como señal. Es decir, que tener esa vida exitosa familiar, tenemos que cumplir con los mandamientos de la escritura y como Dios se lo dio a los hijos y a los padres, para que los padres se sometan a los mandamientos y los hijos se sometan a los padres. Es decir, leer en una carta de decreto constitucional que habla de las cartas magnas del testimonio familiar dentro de la congregación, ya que no existía iglesia. Dios se lo dio a la asamblea, porque la asamblea era que llevaban esa carta de decreto constitucional dentro del pueblo de Dios como ley a los hijos, a los padres y a la madre, sometidos bajo esos rudimentos. Pero aquí vemos la paternidad legal legítimas del hombre como sacerdote y padre del hogar, como los hijos mientras vivan bajo el derecho de los padres tienen que someterse, porque un padre es un sacerdote que tiene una paternidad y dirige a sus hijos por el buen camino. Por eso vemos libros de Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer y cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, que el padre es el sacerdote y del hogar, y es el que tiene la paternidad y someter a los hijos a los mandamientos y rudimientos de la ley de Dios, dada como el acta de decreto a la asamblea constitucional, dada para que se sometan a él. Pero algo me conta aquí, que los padres se someten a Dios mientras la esposa se somete al esposo por medio de la ley. Pero vemos libros de Timoteo, primera de Timoteo 3:4, dice, el que gobierne su casa bien, mantenga en sujeción a los hijos con buenas honestidad. El que gobierne bien sus casas, mantengas a los hijos en sujeción con buenas honestidad. Es decir, que el padre tiene un derechos legal legítimos como hombre y sacerdote de la casa de someter al hijo en sujeción con honestidad, sabiduría, inteligencia y disciplina, para que el hijo se someta a los rudimientos de las palabras de Dios. Y tenemos tres roles que el padre juega acá. Es las disciplinas, las conductas y las consejerías que deben manejar para que sus hijos, aleluya, sea bien disciplinado en todo lo que haces. Mi alma adora a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos libros de Proverbios, capítulo 3, versículo 12. Jehová el hijo que amas corrige, así como el padre al hijo que disciplinas. La disciplina cuesta mucho en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es la conducta de cristianos y la conducta de los hijos, aleluya, se devuelvan de sus mal caminos, porque hay una ley que los corrige
a caminos correctos que Dios tiene a los hijos. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 2, para entender sabidurías y doctrinas, tenemos que practicar 5 razones prácticas. En ella está la prudencia, la consejerías, justicia, equidad y disciplinas. ¿Por qué? Porque son principios prácticos el cual los hijos y los cristianos debemos practicar. Por eso dice el libro de Lucas 1:7, Dios devolverá el corazón de los hijos rebeldes a la prudencia de los padres. Mientras los hijos estaban rebeldes, la justicia de Dios, aleluya, vino a corregir todas sus acciones para que Dios sea manifestada por medio de ellos. Así como Jacob tuvo 2 mujeres, que fue un error de Jacob tener 2 mujeres, porque no sabía, no iba a saber cómo, aleluya, de corregir a sus hijos, porque vivir entre 2 mujeres no tenemos sabiduría cómo corregir a nuestros hijos. Y algunos de los hijos de Jacob, algunos fueron rebeldes y a otros fueron prudentes. Y Jacob profetizó en el futuro y las promesas que le venían en el futuro sobre sus hijos. Algunos le profetizó que venían cosas peores para ellos, otros le profetizó que venían cosas buenas para ellos, porque algunos hijos se sometieron a los principios familiares de tener una vida exitosa. Porque Jacob, en los tiempos de Jacob no existían iglesias, sino asamblea, y la asamblea tenía una acta de decreto constitucionales bajo unas cartas magnas que los hijos tenían que someterse a los derechos de los padres. Y Dios bendijo a algunos hijos de Jacob, y como se convirtió padre de muchos, de 12 hijos, así Dios quiere que tú disciplines a tus hijos. Dios les bendiga, Dios les ama, la paz, la misericordia de Dios sea contigo. Suscríbete a este canal y dale like.